¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En estas próximas elecciones parlamentarias no solo concurren el chavismo y la oposición. Hay un tercer sector que no es tercera vía, liderado por el Movimiento al Socialismo Más, que presentó candidatos en todos los circuitos del país, con el objetivo, según ellos, de despolarizar el debate electoral y evitar la confrontación. ¿Por qué el MAS y otras fuerzas se apartan de la coalición opositora? ¿Cuál es la agenda de este sector? ¿Cuáles son sus planteamientos? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Schemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Felipe Mujica, abogado, uno de los fundadores del Movimiento al Socialismo Más. Actualmente es su secretario general. Fue diputado a la Asamblea Nacional entre 1998 y 2005. Bienvenido, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? ¿Por qué te vas de la MUP? ¿Por qué el MAS abandona la MUP? ¿Cuáles son las críticas fundamentales a la coalición opositora? Tú sabes que las relaciones entre el MAS y la MUC siempre fueron relaciones de mucha crítica y de mucha diversidad, ¿no? Porque nosotros siempre le señalamos a la MUC cosas que, desde el punto de vista estratégico, en términos de lo que está ocurriendo en Venezuela, son fundamentales. Por ejemplo, nosotros siempre le dijimos a la MUC, mira, esto no es una dirección política. Esto lo que es un equipo que se pone de acuerdo para hacer un gran reparto electoral cada vez que viene una circunstancia electoral. Y ese reparto solamente se hace en beneficio de una parte y no en beneficio de la búsqueda de nuevos escenarios de mayor amplitud. Después le señalamos ya en situaciones muy concretas, cercano a las elecciones municipales, la necesidad de poder producir un discurso que fuese mucho más allá del simple hecho electoral. Le dijimos, mira, aquí hay que hablarle a la otra parte del país. Aquí no se puede seguir repitiendo el mismo error de manera permanente, en el cual cada vez que se habla para quienes son tus partidarios y tú no le hablas al resto del país, incurriendo, por cierto, en la misma manera de hacer las cosas de quien adversa, en este caso el chavismo. Eso fue transitando hasta que llegamos al momento de las elecciones municipales, después que se produce la derrota de Capriles ante Maduro, y en ese momento el propio Capriles propone que esas elecciones municipales se tienen que convertir en un plebiscito de lo que fueron las elecciones de abril. Nosotros le decimos, eso es una torpeza, eso es un gran error político, la gente en este momento va a votar por candidatos a concejales y candidatos a alcaldes y no les interesa para nada lo que puede haber ocurrido con Capriles. ¿No había detrás de esa propuesta un proyecto insurreccional? No, no creo. Yo creo que simplemente lo que había era un intento de polarización. Pensando, porque la polarización, y de eso hablaremos seguramente en algún momento del programa, pensando que la polarización, cuando tú la utilizas a tu favor, te puede traer beneficios. Nosotros lo vimos expresamente. En aquel momento, al igual que en otros momentos, nos dijeron que nosotros estábamos pagados por el gobierno, que nosotros éramos parte de una política contraria a la MUC, y nosotros le dijimos, no maten al mensajero. Nosotros le estamos diciendo que es un error hacer esa campaña. Bueno, pero ha sido un error frecuente, insistente. Bueno, pero ese en particular no nos hicieron caso, ¿no? Y como en otras oportunidades ocurrió que tuvimos razón. Llegó diciembre, se produjo el evento electoral y efectivamente hubo un plebiscito, pero el plebiscito fue a favor del gobierno, porque la diferencia que había sido en abril de 150.000 votos entre Maduro y Capriles se convirtió en una diferencia de casi 1,5 millones de votos a favor del gobierno. Posteriormente, hace unos meses atrás, el propio Capriles reconoció que eso había sido un grave error. En ese momento el MAS se va de la MUC, rompe definitivamente, se quita la camisa de fuerza de la MUC y va con su tarjeta, compite en las elecciones municipales y por primera vez en los últimos 10 años el MAS vuelve a sacar más de 100 y pico de votos. De 20.000 votos que teníamos cuando participamos en las municipales, el MAS sacó 130.000 votos, lo cual, por supuesto, en términos globales, no es que se trata de una gran cosa, pero para un partido como el MAS, que estaba en el fondo del mar, sacarlo del fondo del mar
colocarlo a flote fue un hecho sumamente importante. Ahora, fíjate, después de las elecciones municipales se reactiva la estrategia insurreccional a través de las guarimbas y vuelve a fracasar. ¿Qué está pasando realmente en la oposición? ¿Qué críticas tienen más a la conducción, a la estrategia, a la política de la MOC? Pero la respuesta me la das después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba que después de las municipales, cuando la oposición pierde esa elección y además pierde el plebiscito, se retoma el camino insurreccional a través de las guarimbas. No ha sido esa la política permanente que ha dirigido a la oposición. Tú sabes, Oscar, que si uno quisiera hacer una evaluación de lo que ocurrió en este país en los últimos 17 años, tendría que llegar a la conclusión de que no es tanto lo bueno que ha sido el chavismo como lo malo que ha sido la oposición. Y cómo la oposición, con sus errores, ha contribuido de manera decisiva al fortalecimiento de una opción política que no tenía razón en aquel momento cuando se comenzó a criticar y que no tiene razón todavía. Tú revisas, por ejemplo, situaciones como la de el Carmonazo, el tema del paro petrolero, la Plaza Altamira, la abstención, después de eso que tú mencionabas ahora, en relación a la guarimba, en relación al Betellao, en relación a la salida, y lo que comentábamos sobre el tema del plebiscito, todos esos errores han terminado dándole una fortaleza al gobierno que en otras condiciones nunca lo hubiese tenido de esa manera. ¿Son errores o la insistencia en una política hasta ganar? Yo diría que no es que es la insistencia en una política hasta ganar. Yo creo que hace falta una visión estratégica en el campo opositor que le permita comprender lo que es la globalidad del país. Yo lo he dicho de distintas maneras y el MAS lo ha dicho también de otra forma. Si tú comparas este proceso con un proceso muy cercano al nuestro, que es el chileno, ¿cuándo cambia la situación en Chile? Cuando la oposición chilena, estando reunida aquí en la colonia Tovar, rectifica y produce 3 rectificaciones. No nos sigamos dividiendo, es necesario otra parte del país, de Chile, para poder derrotar a Pinochet. Buscaron a Patricio Aylwin y dijeron hay que hablarle a todo el país. Eso último no sabían cómo hacerlo. Y ese mensaje en positivo se presentó en el momento del referéndum, cuando hicieron una campaña despolarizada y lograron derrotar a Pinochet. Eso que ahí ocurrió en Chile es una reflexión de tipo estratégico. ¿Por qué tantos errores? ¿Es incapacidad, terquedad, desconocimiento de la realidad? Si tú no tienes una visión de lo que tú quieres hacer, entonces cada circunstancia te parece buena. Si a ti, por ejemplo, te dicen, te vamos a convertir en un héroe en este momento, pero tienes que conducirte de tal o cual manera, y tú no tienes una visión del país que tienes, entonces te vas por cualquier camino que te propongan. Eso es lo que ha pasado acá. Los partidos políticos han perdido escenario, ha habido momentos en que han sido otros sectores los que han dirigido la política, ha habido momentos en que algunos liderazgos han pensado que tienen todo a su favor y que pueden hacer lo que les da la gana y entonces terminan cometiendo los errores. Si hubiese una visión estratégica, una visión compartida, que tiene como elemento principal el que la oposición sola no podrá producir ni el cambio, ni la transición, ni el nuevo país, porque este es un país que seguirá teniendo adecos, copellanos, chavistas, masistas, de primera justicia, venezolanos que no Pero la pertenecen a mayoría ningún de ese partido. país está de acuerdo con el modelo de inclusión social y política. La mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo Quieren que el modelo en funcione. respetarnos. La mayoría de los venezolanos estamos de acuerdo en respetarlo. Y que si tú eres adeco, yo te respeto, y si yo soy del MAS, tú me respetas, y si tú eres del chavismo, yo te respeto, y es una manera de convivir. ¿Dónde están los consensos? Ahora, entre el adeco, el copellano, esa el manera masista, de el entender el chavista? país, hay un consenso que es básico, que tú lo revisas y seguramente en tus estudios de opinión lo tienes. Cuando tú le preguntas al país, ¿cómo quiere usted que se resuelvan estos problemas? La mayoría, creo que el 92%, te dice dialogando y en paz. Sí. Ahora, eso es un punto esencial para lo que hay que hacer, porque cada vez que tú te colocas frente a los acontecimientos, tú ves, por ejemplo, ¿qué te dice a ti la MUC? ¿Cuál es su oferta electoral? Vamos a ganar la asamblea. ¿Para qué? Para destituir ministros, para recortar el periodo a Maduro y para producir cualquier alternativa La rebelión electoral. constitucional, lo que ellos llaman la rebelión electoral. ¿Qué te dice Maduro? Dice, si yo pierdo o si perdemos, yo soy el primero que me lanzo a la calle. Suponte tú que los dos estuvieran diciendo la verdad.
¿Qué país tendríamos nosotros el 7 de diciembre, después que dos sectores que están diciendo que se van a aniquilar entre sí, aparecieran diciendo que ganaron la asamblea? Por eso el punto donde está planteado esto es que o el país rompe ese esquema polarizado al cual nos pretenden someter dos minorías, porque también todas las encuestas dicen que son dos minorías, porque la mayoría del país dice, no me gusta este y no me gusta el otro. Yo diría expresamente que si tú lo ves políticamente, el país ha roto la polarización. Lo que ocurre es que esa ruptura tiene que terminar también convirtiéndose en un hecho electoral. Y es la oportunidad que nuevamente tenemos los venezolanos. Los venezolanos en el año 1983, con Caldera, 1993, con Caldera, rompimos la polarización con el chiripero. Se armó un acuerdo electoral, una política que dio al traste con lo que... Pero había un mensaje en ese momento. Bueno, había una situación, había una situación muy problemática y el país quería buscar una salida. Y en ese momento se consiguieron Caldera y el MAS. Y armaron lo que fue el chiripero. ¿Cómo armar un consenso y después en este momento? Y después, ¿Sobre qué variables? Y después en el 98 también con Chávez se produce la misma situación, que también se rompe la polarización de la época. Ahora, ¿cómo armar un consenso? Si estamos pensando en la asamblea, es evidente que la mejor manera de que esa asamblea actúe buscando alternativas consensuales es que ni la MUC ni el gobierno tengan mayoría, que haya un componente plural donde aparezca la MUC, aparezca el gobierno y haya un tercer factor que actúe de manera equilibrada, que garantice los consensos, porque ¿cómo tú puedes buscar consensos entre dos sectores que tienen el discurso que tienen? La única forma es que haya un sector que los modere, un sector que los obligue a fórmulas consensuales, que los obligue en ausencia de las votaciones mayoritarias a tener que buscar debates, escenarios, donde por ejemplo el tema económico no puede ser resuelto a partir de la visión que tiene el gobierno. ¿Cuál es la visión? Tiene que ser resuelto a partir de la visión que tienen los sectores económicos privados, Claro. tomando en cuenta lo que algunos sectores del gobierno señalan sobre cuáles son los cambios que hay que hacer, tomando en cuenta las opiniones que los expertos en la materia vienen diciendo. ¿Cuál es la visión de país y de sociedad que tiene la plataforma electoral que lidera el MAS? La primera cosa es tratar de concretar en el punto político la línea gruesa, romper la polarización. ¿Para qué romper la polarización? Para que esa asamblea se ocupe precisamente de discutir y de resolver los problemas de los venezolanos. ¿Cuáles son los problemas de los venezolanos? Bueno, el económico es un tema, con su combinación con el desabastecimiento, el tema de la inseguridad, el tema eléctrico, el tema del agua. Es decir, el caos que tiene el país, que es un caos político, es un caos en el campo económico, en el caso de los servicios públicos, si queremos que esa asamblea opere a favor de los venezolanos, tenemos que evitar que se repita el mismo cuento de esta asamblea de ahorita. Si nosotros volvemos a elegir una asamblea donde una mayoría con un gendarme a la cabeza en la presidencia de la asamblea y una minoría que se oculta, que no se sabe dónde está y que no aparece para nada, bueno, simplemente perdimos el tiempo. Entonces, los venezolanos tenemos la gran oportunidad en este momento de decirle a ambos sectores que polarizan, que son excluyentes, que además no tienen una visión plural de la sociedad, sino que cada quien cree que si tú estás conmigo, eres bueno. Si estás en contra, eres malo, eres traidor o estás vendido. Y eso lo repite igualito la MUC y lo repite igualito el gobierno. Bueno, la única posibilidad es que los venezolanos busquemos el espacio que está abierto allí de manera política y lo convirtamos en un hecho electoral. Y que ese sector que puede ser representante, muy diverso por cierto, porque tú revisas las planchas del MAS tienen no solamente la cuota de mujeres, sino que tiene una minoría de militantes del MAS. Es el único partido que ha dado el paso de abrir la organización para que sectores diversos estén allí. Y además te consigues con una cantidad de disidentes del chavismo y de la MUC, lo cual le da una ¿Tiene pluralidad. Gente de derecha, de izquierda? ¿Tiene gente de oposición? Yo diría que tiene gente de distintas opiniones. ¿Cómo poner de acuerdo a toda esa gente? Bueno, el país es mucho más importante en una circunstancia que de verdad no es ideológica, porque por ejemplo, tú en este momento el problema del país es ideológico. Cuando tú te metes en una cola y le dices a alguien que está en la cola, mira, el problema aquí es que tiene que ganar el socialismo o el capitalismo. Seguramente te dirán, bueno, ¿y dónde salió este? ¿Qué es eso que está diciendo aquí? Que el problema es el socialismo o el capitalismo. El problema es la cola, cómo resuelve los problemas. Y la manera de poner de acuerdo a la gente y a los políticos es si tú
te dediques a tratar de resolver los problemas. Porque cuando tú dices, por ejemplo, visión que yo no comparto, de que si hay derecha, hay izquierda, en esa integración de esa plancha, hay lo que es diversidad de opiniones. Y hay gente que viene del chavismo, gente que viene de la MUC, gente que viene de otros partidos, y que se ha conseguido con una visión plural de parte del MAS. En relación a los problemas económicos, no es solamente para resolverlos, hay una visión ideológica. Le entregas todo a la empresa privada, le entregas todo al Estado. Hay soluciones con relación a eso o propuestas que tienen que ver con las posiciones ideológicas. ¿Cómo resolver eso? Pero la respuesta me la das después en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba sobre el papel de la ideología, el papel del Estado, el papel de la política en una visión económica. Yo te refiero que este no es el momento en el cual los venezolanos tenemos que dividirnos por razones ideológicas. Es evidente que cada quien es libre de pensar lo que quiera y de defender las ideas que le parezcan. Nos podemos poner de acuerdo en una visión. Perfecto, en donde se defienda en primer lugar el pluralismo, se respete la diversidad y que porque tú piensas distinto que yo no tengo por qué condenarte ni decir que tú eres tal o cual cosa, sino que tú simplemente eres un venezolano que yo respeto y que tú piensas distinto a mí. Y yo soy un venezolano que tú respetas porque yo pienso distinto a ti. Eso es lo que los venezolanos tenemos que rescatar, porque nosotros hemos vivido de esa manera, rescatar eso. Al tú rescatar eso, entonces tienes la posibilidad de convocar sectores, por ejemplo, el tema económico. El tema económico no es un tema de ideología en este momento. Yo te comentaba antes de que llegáramos a este negro que los chinos, por ejemplo, tomaron una decisión. Ellos siguen manteniendo desde el punto de vista político una sociedad autoritaria, pero en términos económicos tienen una economía de mercado porque asumieron que eso era la realidad y que eso era lo que podía permitir verdaderamente el desarrollo y el crecimiento. En Venezuela, ¿qué cuesta que aquí la diversidad de opiniones que hay sobre la economía se puedan sentar en un escenario y buscar soluciones? Pareciera que todo el mundo está de acuerdo que es una barbaridad tener 4 tipos de cambio, que no ha habido país en el mundo, en la historia, que haya podido tener una economía de esa naturaleza. Bueno, es una modificación fundamental. La necesidad de convocar al sector privado. La mayoría respalda un modelo mixto, un modelo de economía mixta. Un modelo plural, y cuando tú hablas con sectores del gobierno, te das cuenta que una parte importante lo respalda. ¿Por qué no toman la decisión? Por lo mismo de siempre, porque yo tengo mis radicales, yo tengo que hablarle a los míos, y entonces prefiero sacrificar el esfuerzo porque el país se pueda reconducir en función de mantener tales o cuales cuotas o respaldos en el país. ¿Cómo evitar la confrontación después del 6 de diciembre? La confrontación primero no es que es un hecho ineludible. Parece un escenario. Es un escenario. Primera cosa es evitar el escenario de la confrontación. Segundo, convertir la asamblea en un escenario de debate. ¿Cómo neutralizas a los radicales? Los radicales se van neutralizando en la medida que normalmente le han arrebatado. Son los que imponen la política. Sí, es que lo que ha pasado en Venezuela es que los radicales de un lado y los radicales del otro imponen la línea. Y eso evita que haya la posibilidad de que las soluciones, porque cuando yo te impongo la línea, lo que estoy son matando las soluciones. Entonces, si aquí se logra que las soluciones avancen y que vayan teniendo resultados, los radicales se van quedando sin discurso. Porque si el gobierno logra entender... ¿Hay voluntad política? Hay que construirla, porque no necesariamente las voluntades políticas están allí a flor de piel. Hay que construirla y para construirla tiene que haber manifestaciones de lado y lado. El intento por dialogar, el intento por la reconciliación, la visión plural, defender que ese país que vamos a tener, que puede nacer el 6 de diciembre, puede ser distinto y que no tiene por qué seguir convertido en una situación donde una mayoría o una minoría pretende imponerle a la mayoría del país la condición en que vive. Eso es posible si nosotros logramos que ese instrumento de la Asamblea sea efectivamente un parlamento y que se dedique, como su nombre lo indica, a discutir, a ver posibilidades, a ver opciones y no simplemente a tratar de resolver los problemas internos de cada uno. ¿Cuál es la consigna entonces? La consigna, el encuentro del país, el encuentro de los ciudadanos, la reconciliación, la posibilidad de romper la polarización política. Los venezolanos tenemos la obligación de hacer lo que en otros momentos hemos hecho. Aquí pareciera que mucha gente piensa que siempre hemos vivido polarizados y eso no es cierto. Los venezolanos hemos vivido polarizados y hemos vivido situaciones en las cuales hemos roto la polarización. Y cada vez que hemos roto la polarización, el país
ha recibido una bocanada de oxígeno y una posibilidad de ser distinto. Ocurrió con Caldera y el Chiripero, ocurrió con Chávez en el año 98, ocurrió cuando el país aprobó la proposición del MAS de la elección directa de gobernadores y alcaldes y se produjo un cambio político en la mayoría de los estados con candidaturas que procedían de sectores diversos, como el caso de Andrés Velázquez, Orlando Fernández, Tablante, Ramón Martínez, que fue un momento en el cual el país también comenzó a ver otro escenario. Hoy está planteado claramente, después de 17 años de confrontación, 17 años de pugna, con errores muy grandes de lado y lado, está planteado la necesidad de que el país busque otro escenario. Y eso es lo que puede ocurrir el 6 de diciembre. Bueno, Felipe, muchas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, seguimos conversando. Y ahora las conclusiones. La oposición va dividida al próximo proceso electoral. El gobierno nacional todavía puede mejorar la percepción positiva acerca de su gestión. La angustia por la incertidumbre sobre el porvenir económico puede revertirse por el temor a perder las conquistas sociales y económicas. La mayoría de los venezolanos todavía no conoce a los candidatos y espera por sus propuestas. Cantar victoria o decretar una derrota son todavía especulaciones. El escenario electoral no está claro. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.